Hola, muy buenos días niños y niñas, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a desarrollar el video guía número 10 para trabajar en el libro. Recuerden que estamos en la unidad número 2 que corresponde a álgebra. Y dentro de esta unidad estamos viendo el objetivo de aprendizaje número 8, que es mostrar que comprenden las proporciones directas e inversas. En este video nosotros vamos a hacer una introducción a lo que es la proporcionalidad directa a través de el desarrollo de conceptos y definiciones y también de ejercicios. Ahora, el desarrollo de estos ejercicios que vamos a realizar va a ser utilizando tablas de datos que ustedes ya conocen y vamos a utilizar la propiedad fundamental de las proporciones. Además, un concepto nuevo que es la constante de proporcionalidad. Entonces, esta parte vamos a hacerla muy rápido porque son conceptos anteriores que hemos visto. ¿Qué es una razón? Una razón es una comparación entre dos cantidades y también se define como el cociente entre dos números comparables. ¿Ya? Y eso lo vamos a hacer a través de un ejemplo para que se pueda entender de mejor manera. Por cada 10 autos de color rojo en un estacionamiento hay 6 autos blancos. Bien, nosotros recuerden que podemos establecer una razón de dos maneras distintas, una como fracción o como una división. Y aquí tenemos, por ejemplo, 10 es a 6, donde 10 por cada 10 autos rojos hay 6 autos blancos en el estacionamiento. Recuerda que el número que está sobre la línea se llama antecedente y el número que está bajo la línea se llama consecuente. También podemos escribirlo, esta razón, como 10 autos rojos dividido en 6 autos blancos. Recuerda, entre medio, cuando nosotros leemos una razón, entre medio de los números que se comparan, tiene que estar la frase es a. En este caso es 10 es a 6. Y aquí tenemos los dibujitos de los autos. Entendiendo ya el concepto de razón, nosotros podemos entender qué es lo que es una proporción. ¿Por qué? Porque una proporción es una igualdad entre dos razones. Ahora, se entiéndase que si se establece una proporción, los valores de las dos razones tienen que ser iguales. Y aquí tenemos la definición en términos algebraicos. Aquí nosotros vamos a ir aprendiendo algunos conceptos utilizando letras. Y eso se llaman términos algebraicos. Y aquí los tenemos, ¿ya? Donde se establece que A dividido en B, que es una razón, es igual o tiene que ser igual a C dividido en D, que es la otra razón. Puede que ustedes les parezca extraño como está escrito, pero después lo van a ver y es exactamente lo que hemos visto ya tanto en el video anterior como en este video. ¿Dónde va a ser B y C? BC va a corresponder a los valores medios y A y D va a corresponder a los valores extremos. ¿Por qué es importante que sepan esto? Porque vamos a utilizar la propiedad fundamental de las proporciones para resolver ejercicios y tenemos que saber esto. Ya. Y para que se recuerde, ahí establecemos nosotros las dos razones, la igualdad entre las dos razones, la igualdad A y B y la igualdad C y D. Cada una de estas letras puede tomar cualquier valor, pero para que se establezca una proporción, el resultado de esta división tiene que ser exactamente el resultado de la división de este otro lado de la igualdad. Ahora, vamos a establecer y recordar lo que era la propiedad fundamental de las proporciones. Y esta dice que en toda proporción el producto de los valores extremos, que es A por D, ya es equivalente al producto de los valores medios, o sea, a la multiplicación de B por C. Aquí tenemos nuestras dos razones y los vamos a convertir a la propiedad fundamental de las proporciones, que ustedes también la conocen y nosotros le habíamos puesto el nombre de regla de tres simple.
Aquí ya entramos a conceptos nuevos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de proporcionalidad directa? Primero, una proporción, recuerden, es una igualdad entre dos razones. Muy bien. Pero cuando hablamos de proporcionalidad directa, decimos que dos variables. Recuerden qué significa variable. Variable significa que es una característica que puede tomar cualquier valor numérico. ¿Ya? Y aquí estamos hablando de 2. ¿Y qué le vamos a colocar letra? Variable x y variable y. Estas son directamente proporcionales o están en proporción directa si al aumentar la variable x también va a aumentar la variable y. O al disminuir la variable x también disminuye la variable y. ¿Ya? Y hay otra cosa y otro concepto que es importante y que lo vamos a ver, que el cociente, estamos hablando de la división de la razón, ¿ya? Está, eh, el valor de la razón es constante, ¿ya? Y vamos a definir eso como constante de proporcionalidad. Esta definición la vamos a poner en práctica en ejemplos. Así que si no lo entendieron ahora, los vamos a volver de nuevo a desarrollar en los ejemplos que vamos a ver a continuación. Ahora, para que recuerden, conceptos importantes en estos momentos. La variable. Son aquellas características que pueden tomar cualquier valor numérico. Recuerden, una letra puede tomar cualquier valor. Y una constante, ¿ya? Es aquella característica que se mantiene sin cambio. Esa es la diferencia entre esos dos elementos que vamos a ver. Vamos a ver ejemplos de proporcionalidad directa. Vamos a establecer primero las dos variables con las que vamos a trabajar, ¿ya? Variable x y la variable y. Pero les vamos a dar características cotidianas de lo que podemos hacer todos los días. Me imagino que en las mañanas vamos a comprar el pan. Por ende, la variable x yo le coloqué los kilos de pan que compro en el día o que compro en la mañana para tomar desayuno. Y variable y es el precio que pago por el pan, o sea, cuánta plata es la que tengo que llevar para comprar el pancito. Bien, y vamos a establecer una tabla de datos con estas dos variables. ¿Cómo hacemos una tabla de datos? Hacemos dos columnas, ¿ya? En la cual colocamos la variable x, que está representada por los kilos de pan, y la variable y, que está representada por el precio que yo pago. Bien. Entonces, si nosotros cuando hablamos de proporcionalidad directa, hablábamos de que si una variable aumenta, la otra también va a aumentar. O si esta disminuye, la variable x disminuye, también va a disminuir la variable y. Pongámonos aquí. Yo fui a comprar un kilo de pan y el kilo de pan me salió 1.300 pesos. Entonces dije, ese es el precio del pan. Pero ¿qué pasa si yo ahora no hay tanta gente en mi casa y tengo que comprar menos pan? Voy a comprar medio kilo solamente. ¿Voy a pagar 1.300 pesos igual? No. Voy a pagar 650 pesos, o sea, la mitad de lo que había pagado por un kilo de pan. Y al otro día vinieron familiares, vinieron visitas. Y tuve que comprar 2 kilos de pan. ¿Tuve que pagar 1.300 pesos por esos 2 kilos de pan? No, porque a más cantidad de pan yo voy a tener que pagar más dinero. Y ahí establecemos que al disminuir, como por ejemplo aquí, esta variable, que es la del kilo de pan, también va a disminuir lo que yo pago. Pero ¿qué pasa si yo aumento la cantidad de kilos de pan que voy a comprar? También voy a aumentar
lo que tengo que pagar. A eso se le llama proporcionalidad directa. Y ahora vamos a conocer un concepto nuevo. Y este concepto nuevo tiene que ver con algo que se llama constante de proporcionalidad. ¿Y para qué sirve la constante de proporcionalidad? Es para saber si estos valores son directamente proporcionales. ¿Y cómo lo saco? De la siguiente manera. Aquí está representada con una letra que sí es la K a esta constante. ¿Ya? Recuerden que constante es un valor que no cambia, que aunque hagamos la operación con los números que sean, no va a cambiar. Y aquí tenemos que la podemos obtener dividiendo la variable y, que es el precio del pan, dividido por la variable x, que es la cantidad de kilogramos de pan que compro. ¿Ya? Entonces hagamos el ejercicio. Antes de seguir avanzando, aquí hay una cosa muy importante que tenemos que ver y que también vamos a ir realizando conforme vayamos desarrollando los ejercicios, estas definiciones. Cuando hablamos de la expresión de proporcionalidad directa, hablamos de una multiplicación, ¿ya? Fíjense acá. La variable y va a ser igual a la constante multiplicada por la variable x. Ay, ¿cómo estuvo eso? Si ustedes se fijan, son las mismas letras que tenemos aquí en esta fórmula. Que al separar la variable y que está aquí, este que estaba dividiendo ahora pasa a multiplicar. ¿Ya? Y esta es la representación de lo que es la proporcionalidad directa. Ahora, x, y y k, estos tres valores que están aquí que desconocemos, que puede ser cualquiera, lo único que sí tiene que tener es que tienen que ser distintos de 0 o mayores a 0. ¿Ya? No puede ser el 0 aquí, porque todo el ejercicio me daría 0. Tienen que ser números mayores. Ahora, ¿para qué sirve esto? Para poder nosotros representar en un plano cartesiano, en un gráfico, que también lo vamos a ver en este video. ¿Ya? Ahora, vamos a ver y vamos a aplicar lo que hemos visto de proporcionalidad. ¿Ya? Recuerden que estamos viendo la proporcionalidad directa, que es cuando la variable x aumenta, también va a aumentar la variable y. Y si disminuye la variable x, también disminuye la variable y. ¿Y cómo podemos saber si esto que tenemos en una tabla, como por ejemplo los ejercicios que ustedes tienen en el libro, corresponde a una proporcionalidad directa, corresponde a una igualdad? Aplicamos nuestra fórmula, ¿ya? Para ubicar la constante de proporcionalidad. ¿Qué significa? Que cada uno de estos valores, al ser divididos, tiene que darnos el mismo resultado. Y veamos. Si yo divido, y aquí ustedes van a usar calculadora, 650 dividido en 0,5 nos va a dar 1300. Ah, pero yo no le creo. Ya, sigamos. Si yo divido aquí 1300 y lo divido en 1, me va a dar 1300. Y si son 2600, la variable y la divido en 2, me va a dar 1300 igual. ¿Qué significa esto? Que el 1300 va a ser nuestra constante de proporcionalidad. Y aquí se establece la proporción. Ahora, ¿cómo vamos a graficar? Nosotros habíamos aprendido a graficar antes, ahora lo vamos a recordar. Primero, tenemos que establecer que los valores que tenemos aquí,
de estas dos variables los vamos a llevar a este gráfico. Este gráfico tiene varios elementos. Dentro de los elementos están los dos ejes, que son las rectas que se cortan. El eje X, que es el que está horizontal, ¿ya? Y el eje Y, que está en forma vertical. ¿Qué nosotros vamos a hacer para vaciar esta información? Vamos a utilizar estos dos pares de datos. Dos pares de datos y dos pares de datos. Ahora, ¿dónde ubicamos, por ejemplo, los kilos de pan? Como aquí esta es la variable de X, la ubicamos en este eje. Desde 0 kilos hasta 3 kilos. Yo coloqué. Y la variable Y va a corresponder al precio que yo voy a pagar por cada kilo de pan que compre. Entonces, por ejemplo, si yo quiero representar medio kilo de pan, coloco aquí entre el 0 y el 1 a la mitad. Yo les recomiendo que hagan rayitas o líneas punteadas y ubican. Ah, ya tengo aquí ubicado el eje X a la mitad. Y ahora tengo que ubicar en el eje Y 650 pesos que corresponde al precio. Entonces, colocamos aquí, rayita, 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 y al unirse, ustedes colocan un punto. Luego, hacer lo mismo, por ejemplo, con un kilo. Este es un kilo de pan y me va a salir 1.300 pesos. Y ubicamos el punto. 2 kilos me va a salir 2.600 pesos y lo ubicamos en el puntito. Ahora, ya cuando tengan los puntitos armados, desde aquí, desde este punto 0, 0, donde el 0 es la Y y el 0 es la X, que se le llama origen, van a trazar una línea recta. ¿Ya? Y esa línea recta tiene que unir los puntos que ustedes hicieron. Y si se fijan, estos puntos, si yo sigo comprando más pan, por ejemplo, si yo compro 3 kilos de pan, me va a salir el costo, va a ser el costo 3.900 pesos. O sea, yo tengo que seguir avanzando hacia acá. Y como el gráfico no me alcanza, porque llegó hasta los 3.000, tendría que ser más o menos por aquí. Y sería otro punto que puede unirse. Cada vez que yo aumente la cantidad de pan, también va a aumentar lo que yo voy a tener que pagar por él. ¿Ya? Entonces, importante, eje Y, eje X, ¿ya? Donde nosotros vamos a colocar los valores que tenemos en esta tabla. Eje X va a corresponder a los kilos de pan y el eje Y va a corresponder al precio que yo estoy pagando por él. El punto que se une, el eje X con el eje Y, se le llama origen. Responder preguntas en base a información dada e interpreta gráficos. Ya, aquí vamos a hacer dos cosas. Lo primero es que tenemos que leer muy bien los enunciados que nos están dando. Dice: Joaquín desea comprar un vehículo para lo cual evalúa el rendimiento de cada uno. Tenemos una moto y un auto, según la cantidad de kilómetros que pueda recorrer con 1 litro de combustible. Ya. El primer dato entonces que nos están dando es que el auto, que está aquí, recorre 12 kilómetros por litro y la motocicleta 30 kilómetros por litro. Hasta el momento ustedes solamente al observar se dan cuenta de que la motocicleta es mucho más rentable que el auto. Rinde mucho más en relación a 1 litro de combustible. Entonces la pregunta: ¿con qué vehículo puede recorrer una mayor distancia con 1 litro de combustible? Ya nos dimos cuenta que es con la motocicleta. Para la siguiente pregunta dice: aquí Joaquín hizo un gráfico para visualizar de mejor manera el rendimiento. Ahora vamos a nosotros a analizar este gráfico y vamos a responder. Ahí está el gráfico que hizo Joaquín. Quiero que se fijen muy bien, porque cada uno de estos
estas líneas, la línea azul y la línea naranja, representan el rendimiento de los vehículos que nosotros vimos recientemente, que era el auto y era la motocicleta. Entonces nosotros vamos a observar aquí cuál de estos corresponde a la motocicleta. Si ustedes se fijan, vimos que por litro la motocicleta rendía más. Y aquí está representada la distancia recorrida. ¿Cuál de las líneas es la que está recorriendo más por un litro de benzina, de combustible? La línea negra, ¿no? O la línea oscura, la línea azul. Entonces esa va a representar a la motocicleta. Y esta línea naranja, que es que por un litro recorre menos distancia, va a corresponder al rendimiento del auto. La pregunta entonces, ¿qué color representa el rendimiento de la motocicleta y del auto? ¿Por qué? Ya lo habíamos visto. La línea oscura representa a el rendimiento de la motocicleta porque recorre más distancia por un litro de benzina, y el auto recorre menos distancia por litro de benzina. Y ahí ya tenemos nuestra interpretación de la información de este gráfico. Ustedes tienen más preguntas y ustedes pueden ir viendo dentro del gráfico y responder, ¿ya? La actividad número 2 dice, determina si los valores relacionados están en proporcionalidad directa. Y aquí nosotros tenemos que utilizar nuestra imaginación y creatividad. Primero tenemos que establecer que en los enunciados se establecen dos variables, una variable X y una variable Y. Y aquí dice la cantidad de personas que pagan sus entradas a un evento, variable X. La ganancia obtenida, variable Y. ¿Cómo podemos establecer si son proporcionalmente directas o directamente proporcionales? Que si una variable aumenta, la otra también aumenta. Si una disminuye, la otra también disminuye. Entonces pónganse en el caso. Yo soy el dueño del cine. ¿Qué pasa si yo recibo más entradas de este evento? Si yo recibo más entradas, voy a ganar más dinero, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa si al evento no va nadie o van muy poquitas personas? ¿Puedes ganar más dinero? No, no gano más dinero. Entonces se establece una proporcionalidad directa. Ahora, el siguiente enunciado dice la cantidad de libros iguales que contiene una caja y la masa de esta. Primero tenemos que ver e imaginarnos los libros. Ya, pueden ser 18 libros iguales, 20 libros iguales, 30 libros iguales o 50 libros iguales que caigan en una caja. Pero la masa de la caja no va a cambiar, no va a crecer. Eso significa que se mantiene constante, no va a cambiar, no se va a alterar. Y esto no representa una proporcionalidad directa. ¿Ya? Y ahí ustedes tienen un ejemplo. Si yo coloco 18 libros en una caja que pesa medio kilo y después coloco 30 libros del mismo peso en la caja va a seguir pesando medio kilo. Entonces no hay una proporcionalidad directa. En la actividad 3, analiza las siguientes tablas y determina si las variables son directamente proporcionales. Aquí vamos a usar la constante de proporcionalidad. Entonces, vemos esta tabla. Las variables x, 1, 2, 3 y variable y, 3, 6, 9. Recuerden que tenemos que dividir. 3 dividido en 1, 6 dividido en 2 y 9 dividido en 3, según esta fórmula. Y si nos fijamos, se mantiene constante el valor al dividir. Entonces, sí existe proporcionalidad. Y nuestra constante va a ser 3. Ahora, las siguientes razones forman una proporción indirecta. Calcula el valor de cada incógnita. Ahora, para realizar estos ejercicios nosotros vamos a usar la propiedad fundamental de las proporciones o lo que se llama regla de 3 simple. Tenemos aquí la representación y ahora tenemos este ejercicio. 9 es a 4, como x es a 27. Tenemos que descubrir qué valor está ahí. Y para eso nosotros lo reemplazamos los valores. 4 por 27 es igual a 9 por x. Bien.
Al resolver, nosotros tenemos que ir eliminando todo lo que esté en la incógnita. Entonces tendríamos acá 4 por 27 son 108, es igual a 9 por x. ¿Qué hacemos? Utilizamos la operación contraria para poder dividir a ambos lados de la igualdad. Y así queda solita la x y el 108 lo dividimos en 9 y nos va a dar 12. Si reemplazamos ahora para corroborar en la proporción y multiplicamos cruzado, nos va a tener que dar el mismo valor. Y ahí podemos establecer nosotros lo que es una proporción. Chiquillos, con esto nosotros terminamos los ejercicios. Espero que se encuentren muy bien y espero verlos en clase. Cuídense mucho